Dentro del tema de fertilidad de suelos, específicamente fertilidad química de nutrientes en el suelo, vamos a profundizar algunos detalles, aspectos del nitrógeno que tienen que ver especialmente con las pérdidas y las formas disponibles. Tengan en cuenta, recuerden, repasen los videos número 2, 3, 4 y 5 de materia orgánica que hacen referencia específica al nitrógeno y que sirven para la ejercitación de la página 28 de la guía. Retomamos uno de los ciclos que habíamos mostrado, haciendo hincapié en ese momento en lo señalado en verde, lo relacionado al balance de nitrógeno. En este caso resaltamos en rojo las pérdidas, las principales pérdidas que habíamos visto por volatilización gaseosa en forma de amoníaco, desnitrificación gaseosa también, pero son compuestos de oxigenados o altamente reducidos de nitrógeno 2, la desnitrificación, o la lixiviación, que es la pérdida en profundidad con el movimiento del agua del nitrógeno en forma de nitrato. Agregamos una cuarta pérdida por erosión en la medida que el terreno tenga pendiente, y esto está ilustrado en uno de los ejercicios de la materia orgánica de pérdidas de nutrientes por la materia orgánica, por erosión de materia orgánica, arrastre. También retomamos otro ciclo donde destacábamos las pérdidas y destacando las dos pérdidas principales a expensas de los fertilizantes, que es la volatilización y el lixiviado, el leaching. También retomamos este cuadro. En verde es el destino principal, el que queremos cuando realizamos fertilización nitrogenada, que vaya a la planta, al cultivo. En marrón, el destino usual de una parte al menos de la fertilización, el nitrógeno que se inmoviliza, que puede llegar a cantidades importantes. Y en rojo, las tres principales pérdidas, además de la erosión como veíamos recién, que pueden ser tanto naturales como a expensas de la fertilización. Vemos que las dos principales, o las dos que pueden ser importantes o muy grandes, son la volatilización y la lixiviación. La desnitrificación, en el mayor de los casos, llega a un 7%. Bueno, la evolución normal del nitrógeno mineralizado, el primer compuesto inorgánico simple es el amonio, producto de la amonificación, y rápidamente los microorganismos aprovechan una parte de la microflora, aprovechan ese compuesto para oxidarlo hasta nitrato y obtienen energía en este proceso. Pero cuando las condiciones no son normales, son aeróbicas o microaeróbicas, favorecido por exceso de humedad y más aún con condiciones de textura finas, otro grupo de bacterias aprovecha la existencia de nitrógeno en forma de nitrato o nitrito y utiliza su oxígeno como aceptor de electrones. Podemos decir que respira el oxígeno de estos compuestos. El resultado es una serie de productos intermedios gaseosos que se van a la atmósfera, se llama nitrógeno reactivo. Esto es pérdida de nitrógeno y es una de las principales motivos de la pérdida de capa de ozono y el efecto invernadero. Otra pérdida importante de nitrógeno es por volatilización, que se pierde en forma de gas amoníaco en la medida que el pH es elevado, alcalino, hay presencia importante de iones oxidrilos, entonces la
la reacción se favorece hacia la derecha. Bueno, por supuesto que esto lo favorecen pHs alcalinos y además otras condiciones, en la medida que tengo materiales frescos, orgánicos, fácilmente degradables con relaciones carbono-nitrógeno relativamente bajas, 20:1, 25:1, 30:1, o la misma urea fertilizante, acompañados con elevada humedad y temperatura del suelo, bueno, esto sucede en forma importante. ¿Cómo se evita esto? Enterrando ese material, a menos parcialmente, o el fertilizante. Por otro lado, así como suelos muy húmedos, mal aireados, favorecen la desnitrificación, también son condiciones que pueden favorecer la volatilización en la medida que tenga alta concentración de amonio, que no se oxida a nitrato, entonces, bueno, sucede la pérdida por el amoníaco gaseoso. Por otro lado, no suele ser importante, pero bueno, un aspecto a tener en cuenta, en la medida que tengo pocos coloides en el suelo y baja capacidad de intercambio catiónico, hay baja absorción y o fijación del amonio, y esto puede ser una cuestión complementaria también a tener en cuenta. Abajo se representa qué es lo que pasa con la urea, que es un fertilizante orgánico fabricado a partir de petróleo y con la fijación del nitrógeno atmosférico. En la medida que estoy en la situación de superficie y con condiciones como las anteriores y hay proliferación de microflora, ella produce la enzima ureasa que cataliza la hidrólisis de la urea y favorece la pérdida de amoníaco. Por eso es muy importante en la mayoría de los casos poder incorporar la urea, sobre todo si las condiciones son de humedad y temperatura y con material, residuos frescos, para evitar esto. Y las pérdidas por lixiviación, dijimos que el nitrógeno como nitrato, que es el principal componente mineral, es muy soluble, no está retenido en complejo de intercambio. Entonces, más aún en suelos con textura gruesa, en la medida que tenga cantidades importantes de humedad, sea por eventos climáticos de lluvia o por exceso de riego, un riego no bien manejado, las pérdidas pueden ser muy importantes porque los nitratos se van a profundidades donde no son aprovechados por las raíces de las plantas. Por supuesto que son pérdidas no deseadas en la medida que es un nutriente esencial y es escaso, entonces su pérdida empobrece al agroecosistema. Es una pérdida económica, tanto por ingresos, por pérdida de ingresos por menor cosecha y por gasto de fertilizantes, favorece la acidificación de los suelos y causa graves problemas en la calidad del agua subterránea y en las cuencas en corriente abajo. Entre otros problemas es para consumo humano, la presencia de nitratos y nitritos puede tener graves consecuencias, sobre todo en niños. Recordando la influencia de la fertilidad nitrogenada actual, de la relación carbono-nitrógeno, en la medida que se estrecha, como en el caso de la alfalfa, voy a tener inmediatamente disponible nitrógeno a expensa de residuos. En la medida que la relación carbono-nitrógeno se amplia, como en el caso de la avena, la curva que está abajo, la fertilidad nitrogenada actual inmediata, en algunas semanas, va a ser menor. Inclusive va a haber secuestro de nitrógeno del suelo, como ya vimos. Retomando también una imagen que habíamos visto, relacionada con la mineralización del nitrógeno, pero acá haciendo hincapié en las formas disponibles de nitrógeno, que son el nitrato fundamentalmente, pero también el amonio, sea que provenga de la mineralización de la materia orgánica, del humus, o que sea desorbido
de los coloides del suelo, los dos componentes, tanto del humus como de la arcilla. Acá recordando y sintetizando aspectos que ustedes vieron en el material teórico, que tiene que ver con los mecanismos de transporte de este nutriente y la provisión hacia las plantas. Como mecanismo de transporte, en lo referido a que es la liberación de la matriz sólida del suelo a la solución, tenemos dos mecanismos: la desorción, como ya vimos, de los coloides, los cationes de amonio, y la mineralización como productos, el amonio y el nitrato. Y lo que es el aporte de la solución del suelo, de los poros, el agua en el suelo a la raíz, el movimiento es por flujo masal, o sea que estamos hablando de varios centímetros, movimientos a mediana distancia o larga distancia, si podemos poner ese término en el suelo. Bueno, esto es relativo a otros nutrientes como puede ser el fósforo, que es a muy corta distancia, milímetros. Es un nutriente móvil y soluble, y por todo esto tiene un comportamiento inelástico. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que sus formas disponibles, que son nitrato fundamentalmente y amonio, no están presentes porque fueron utilizadas por las plantas fundamentalmente, o por la microbiota eventualmente, no va a haber mayor provisión de la matriz, no va a haber mayor mineralización del humus, de esta seminización, si bien hay algunos estudios que muestran un cierto comportamiento elástico, pero este es parcial, es pequeño, y es en algunas circunstancias que no cambia mucho el concepto de inelasticidad del nitrógeno. Y los tres factores, cantidad, intensidad y capacidad, entonces, ¿cuál es el factor cantidad en el nitrógeno? Es el nitrógeno orgánico total, es la reserva del nitrógeno en el suelo, la fracción mineralizable a expensas del nitrógeno orgánico. ¿Cuál es el factor intensidad? La fertilidad actual. Bueno, como dijimos, los dos iones que son utilizados y absorbidos, fundamentalmente el nitrato. Y el factor capacidad, en definitiva, es la tasa de mineralización del nitrógeno orgánico, que esto depende de muchas cosas que ya vimos: cantidad y calidad de materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, factores edáficos ambientales, humedad y temperatura, y otros. Aspectos a tener en cuenta en la fertilización. Entonces, si este es un nutriente móvil, soluble, y su movimiento es con el agua, de flujo masal, entonces será muy importante la localización de este fertilizante, y no en la medida que los cultivos sean densos o cercanos, sean pasturas o cultivos de cosecha de granos, por ejemplo, o de hortícolas, en la medida que sea mucho más espaciado, como puede ser el caso de un monte frutal. Bueno, ya se justificaría una fertilización localizada. Respecto a si se coloca en superficie y no se incorpora, esto tiene que ver con una eficiencia. Por lo que vimos, lo ideal es incorporarlo, depende mucho de las formas de qué fertilizante estemos utilizando, si es sólido, líquido o gaseoso. Ya vimos que en el caso de la urea, salvo excepciones, conviene incorporarlo. Y respecto al momento del cultivo, el nitrógeno es un nutriente que siempre es escaso, que no necesita desde el inicio. Entonces lo más habitual es colocarlo en presiembra, con la posibilidad de colocar otra dosis u otras dosis en la medida que estamos hablando de un cultivo más intensivo, fraccionado, y además para evitar posibles pérdidas que ya vimos, ¿no es cierto?